en este momento con su votación nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Y hoy aquí están repitiendo el mismo discurso falaz y tramposo que hicieron en la discusión de la reforma en materia constitucional sobre electricidad. Se les olvida que descuartizaron con su reforma energética a Comisión Federal de Electricidad en 5 pedazos y se les olvida que cada empresa, que es la misma, no se puede ayudar entre sí por las determinaciones legales. Aquí los representantes de Alejandro Moreno, porque no puedo decir que son los representantes del PRI, porque el PRI se dijo socialdemócrata hace poco, que yo supuse que iban a recuperar el nacionalismo revolucionario y ya se les olvidó. Y aquí plantean que no le cobramos al Oxxo. Las grandes empresas no consumen electricidad con CFE, le compran con un esquema tramposo de autogeneración. Vamos a ir a la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales donde está tratando la reforma que el presidente va a impulsar sobre Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar a Rubén Moreira, un sirviente de Alejandro Moreno. Vamos a escuchar de los discursos más cínicos que he escuchado en mi vida. Hoy se pone a criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que por qué no le cobra a los Oxxos. Hay que recordar que los Oxxos están pagando menos que un hogar humilde, a pesar de que ellos tienen muchos refrigeradores prendidos día y noche, pagan menos que un hogar. Pues se le olvida a este señor que ellos fueron los que impulsaron la reforma de Enrique Peña Nieto, donde le estaban entregando todo el sector eléctrico a los privados. Se les olvida también que el presidente López Obrador hace una reforma con leyes secundarias en la cual ellos la impugnan en el Poder Judicial y la echan abajo. ¿De qué se trataba esa reforma? De que los Oxxos pagaran lo justo, los Aurrerá, el Bimbo y todas aquellas empresas que pagan menos luz que cualquier hogar de un mexicano. Ellos metieron apelaciones, controversias y el Poder Judicial de Piña favoreció a los privados. Pero hoy, amigos y amigas, se echa un discurso muy nacionalista criticando al gobierno del presidente. Amigos, como si ellos no fueran los únicos culpables, por eso se les llamó en su tiempo traidores a la patria. Lo bueno que el diputado Fernández Noroña defiende con toda Comisión Federal y lo pone en su lugar. Amigos, vamos a ir a estas participaciones de Rubén Moreira y del señor diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Presidente? ¿Sí? No afecta. De acuerdo. Le concedemos el uso de la voz al diputado Rubén Moreira del Grupo Parlamentario del PRI. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo entiendo la importancia de tener una empresa mexicana, de todas y de todos, que sea fuerte. Yo hago votos porque eso suceda, pero quiero hacer algunas precisiones. Nosotros hace unos años votamos en contra de la iniciativa que presentó el señor presidente de la República, porque ustedes no aceptaron que el derecho a tener electricidad fuera un derecho humano. En aquellas negociaciones nosotros propusimos eso y no se aceptó. Ahí están los videos, Cuando a mí me me hicieron una pregunta, yo les contesté y les mostré cuál era la iniciativa de nosotros. Pero tampoco acepto que nosotros estemos al servicio de nadie, cuando Morena está al servicio de los grandes intereses de este país. Hoy las oligarquías de esta nación, esas que ustedes dicen combatir, han aumentado exponencialmente sus riquezas, ¿o no es así? Pero además una empresa que tenía números negros, me refiero a CFE, hoy tiene números rojos, perdiendo miles de millones de pesos. Y
Eso dicen sus resultados financieros. Eso dicen sus resultados financieros. Ayer discutíamos y me di cuenta que los asesores legales que tienen ahí son bastante malos. Pero los resultados financieros dicen eso. Ahora, hay una narrativa, compañeros de Acción Nacional y de MC, para posicionar como un éxito la gestión de CFE. Me refiero a eso que han dicho que es la planta más grande del mundo de energía solar. Pues eso es falso. En los planos es la más grande. En el spot que ponen ahí en la televisión es el más grande. Pero ni siquiera está interconectada con nada. Es una pequeña planta para darle energía a Puerto Peñasco. Todo lo demás no existe. Y si quieren, pues todavía hay tiempo para echarnos una vueltecita y preguntarles ahí dónde están los millones de paneles solares que faltan. A eso sí, en el spot están completos. Nos preocupa que no hay energía en este país. Más de 20 estados ya no pueden crecer, no pueden recibir plantas de industria automotriz porque no hay electricidad. Tan sencillo como eso, porque no han generado electricidad. Entonces, hablamos de soberanía. Por cierto, hago un paréntesis. Aquí tenemos un problema de soberanía con el narco, que es el autogobierno que hay. Tenemos varios días ahí que no lo dejan vender limones. Luego hablamos de la soberanía internacional y le voy a citar a un directivo de un partido político, no de la oposición, y a lo mejor estaba ahí mi amigo Braulio cuando reconoció que había un segundo gobierno en este país. No fuimos nosotros, fue un militante de sus partidos que dijo en el Tribunal Federal Electoral: hay que reconocer que hay un gobierno paralelo. No nos dijimos nosotros. Y ahí está para la historia lo que ahí se dijo. Entonces, hablan de soberanía. Pues, si no mandan ustedes, hombre, manden el narco. Esa es la verdad. Y si no, ¿por qué se van mexicanos a Guatemala? Pero volviendo al tema, no, y así lo van a dejar otros 6 años por lo que veo. Volviendo al tema, sí, porque aquí esa de echarle la culpa atrás, pues ya se les va a acabar. La Génesis, ándale, la Génesis. ¿Dónde? Sí, de Adán y Eva, eran marihuanos. Va a haber una segunda ronda. Ahora, perdón, Rubén. Va a haber una segunda ronda en donde el que quiera hablar a favor o en contra se puede inscribir. Bueno, déjenme vuelvo a lo mío. Entonces, la CFE no está generando electricidad verde, la CFE no está generando suficiente electricidad, y si no, vean los estados del norte, ya no pueden recibir más plantas, ya no lo ha generado. Y luego, con esa narrativa, otra vez vamos con los españoles, pues terminamos comprándoles los espejitos a los españoles que se fueron a otra parte del mundo a invertir. Creo que también, mi querido presidente, es insuficiente esto. Nosotros vamos a poner reservas para que el derecho humano al suministro de electricidad se ponga en esta iniciativa. Vamos a presentar reservas para que los pequeños, micro, medianos y pequeños agricultores reciban tarifas de luz o de energía eléctrica que puedan pagar. Espero que ahí voten a favor. Vamos a poner una reserva de buenas prácticas comerciales para que el micro, pequeño y mediano comerciante reciba el costo de la energía eléctrica como hoy lo reciben los aliados de ustedes, los de las grandes cadenas comerciales que les cobran a ustedes muy poco, como al Oxxo. Yo espero que esas reservas las acompañen, porque si no, pues volvemos a esa narrativa de decir que están con el pueblo, cuando en realidad lo que están es construyendo leyes de papel. Muchas gracias, gracias a todos y adelante. Pues ya escuchamos al diputado Rubén Moreira, el gato de Alejandro Moreno, haciendo lo mismo que hicieron cuando criticaron al aeropuerto Felipe Ángeles, cuando criticaron a la refinería de Dos Bocas, que decían que no producía ningún barril y que estaban presumiendo. Están haciendo con lo mismo con esa planta solar de Sonora que apenas está en construcción.
Amigos y amigas, el mismo discurso. Ya escuchamos su discurso nacionalista diciendo que hoy les preocupa mucho Comisión Federal. Amigos y amigas, vamos a ir al discurso del diputado Fernández Noroña. Se le concede el uso de la voz para hablar a favor al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches o tardes todavía, compañeros, compañeras. ¿Qué aprendió la oposición de la elección del 2 de junio? Nada, absolutamente nada. No lo digo hoy, lo dije en tribuna, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, les dije, traidores a la patria. Son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490,000 millones de pesos al año. Y les dije, en este acto, en este momento, con su votación nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Y hoy aquí están repitiendo el mismo discurso falaz y tramposo que hicieron en la discusión de la reforma en materia constitucional sobre electricidad. Se les olvida que descuartizaron con su reforma energética a Comisión Federal de Electricidad en 5 pedazos, y se les olvida que cada empresa, que es la misma, no se puede ayudar entre sí por las determinaciones legales. Aquí los representantes de Alejandro Moreno, porque no puedo decir que son los representantes del PRI, porque el PRI se dijo socialdemócrata hace poco, que yo supuse que iban a recuperar el nacionalismo revolucionario y ya se les olvidó. Y aquí plantean que no le cobramos al Oxxo. Las grandes empresas no consumen electricidad con CFE, le compran con un esquema tramposo de autogeneración autogeneran falso, son sus clientes de las empresas privadas de electricidad. Y con ese esquema que la Corte inclusive, la Corte torcida, reconoció que era un esquema de defraudación de la ley. Ahí nos roban 490,000 millones de pesos al año. No conformes con eso. Dice aquí la representación Paniaguada que 25 años de inversión extranjera, que me lo expliquen, porque no se permitía inversión privada, ni nacional ni extranjera, antes de la reforma de Peña. Solitos se desnudan en sus unidos, que no hay ni una sola empresa. Hoy lo dio a conocer el compañero presidente en su mañanera. Todo el financiamiento a su líder, Claudio Xóchitl González, no lo conozco porque no te lo han presentado, es que se movía en las altas esferas con el inútil de Marco Cortés y con Alejandro Moreno y con Jesús Zambrano. A ti no te invitaban, ciertamente. Entonces, porque hay niveles también en la oposición, hay niveles. En la oposición hay. Entonces, sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan. Porque no, ningún discriminatorio. A ver, yo pediría primero a la mesa, sí, no, pero que amenacen lo que quieran, porque aquí vinieron a decir una serie de barbaridades, la representación del PRI y del PAN. O sea, pues una por una, si me dejan de interrumpir, yo pido que me dejen de interrumpir, y además, Vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Datos positivos, sí, claro. 320,000 millones de pesos más de ingresos de Comisión Federal de Electricidad este año en comparación con 2023. 320,000 millones de pesos más. Es falso que tenga los problemas que aparecen ahí en libros, tienen que ver con cambio de la moneda de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores. No tiene que ver con el funcionamiento de Comisión Federal de Electricidad. Diputado Noroña, la diputada Guadalupe Chavira quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta? Le agradezco mucho porque además me permitirá recuperar el tiempo que me han estado quitando con las interrupciones. Por favor, diputada Chavira. Sí, gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Para quienes nos escuchan, me parece que estamos escribiendo una página de la historia. Siéntanse protagonistas, compañeros de la oposición. Ustedes saben
cómo tendrían ustedes que pasar a la historia. Diputado Noroña, ¿podría darnos más información de cómo se construye esta simbiosis entre el poder económico y el poder político? Eso creo que usted lo entiende muy bien, pero el pueblo de México necesita tener más información de cómo se construye esta simbiosis y por qué la importancia de que el Estado recobre la rectoría hoy en tiempos de la transformación es cuánto. Adelante, diputado lo podría Fernando decir Noroña. de esta manera. ¿Cómo nos podríamos explicar que partidos nacionales de oposición, pero nacionales, se inclinen en defender a las empresas privadas de electricidad frente a su empresa, la empresa pública que es Comisión Federal de Electricidad? Con el argumento, por ejemplo, de la contaminación, este cuento del combustóleo. El 60% de la contaminación de la industria eléctrica en México la producen las empresas privadas. Tomen nota. Porque la mayoría de la electricidad de las empresas privadas es con ciclo combinado, con gas, que es un derivado del petróleo. Y por el esquema tramposo que hicieron para quebrar a CFE, que si no hubiéramos parado ese proceso, hoy CFE solo estuviera produciendo el 20% de electricidad y estaba condenada a desaparecer. Nosotros les propusimos 56-44 o 54-46, ya no recuerdo, y no quisieron, dijeron todo para las empresas privadas porque nos traen energías limpias y porque son las mejores y porque van a invertir y porque nos va a hablar en inglés ya todos nuestros aparatos porque van a tener energía eléctrica de las empresas privadas, que por cierto ninguna son estadounidenses. Yo les recuerdo que los diputados europeos dijeron que las violaciones a los derechos de los periodistas cuando íbamos a aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica, y apenas se detuvo y se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas. O sea, ¿y Estados Unidos qué tiene que ver aquí si ninguna empresa de electricidad extranjera es estadounidense? Los fondos de inversión. Son los fondos de inversión, están respondiendo a esos intereses y es una actitud contraria a los intereses nacionales. Eso no es que son estatistas y es que están subsidiando, estamos subsidiando a las empresas extranjeras con 490,000 millones, no lo estamos subsidiando, nos están robando 490,000 millones de pesos al año. Ni siquiera es subsidio, esquemas ilegales, esquemas perversos, esquemas torcidos. De eso hablamos desde la discusión de la reforma constitucional. Es más, ya que me presionan, yo creo que esta reforma debería ir más lejos. Yo creo que debería ser una profunda reforma energética que retomara efectivamente para el control de la nación sus recursos estratégicos al servicio del pueblo. Porque un particular va a beneficiarse de nuestra riqueza. No nos regaló ni un kilowatt las empresas privadas de electricidad durante la pandemia, ni un kilowatt. Nos cobran la tarifa más alta, tarifas baratas, patrañas, nos cobran la tarifa más alta. No importa cuánto les cueste producir electricidad, van por delante. No pagan un solo servicio, un solo centavo por la distribución, no pagan un solo centavo, no han puesto 1 milímetro de cable para la distribución de electricidad. Son unas empresas, ¿cómo las llamo? Rémoras. Esa es la manera más elegante. ¿Concluyó la respuesta? Pues no concluí porque es muy largo, pero sí de entrada. Continúo con mi tiempo. Adelante. Entonces sí estamos hablando de una discusión política, más de una discusión técnica. Estamos hablando de si el Estado mexicano debe conservar sus áreas estratégicas y prioritarias al servicio del pueblo, o si debemos hacer como ha hecho el PRI y el PAN, de privatizar todos los servicios y entregárselos a sus compadres o al capital extranjero. De eso estamos hablando, de los negocios al cobijo del poder, del servicio a los grandes intereses contrarios a la nación. Eso es lo que está en discusión en este momento y por eso, luego termino, porque de verdad, o sea, pues yo sí los venía oyendo todo el tiempo y yo también me enchilo cuando los oigo, pero pues los oigo, es su derecho, no más faltaba. Pero cuando me toca hablar,
Pues me toca responder. Ahí, la Diputado diputada. Fernando Noroña, la diputada Adriana Bustamante le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, por favor. Estimado diputado Noroña, ¿usted nos podría compartir qué pasa en países como Reino Unido o España o Texas, cuando hay un desastre natural y que no existe una empresa estratégica a cargo de los servicios de energía? ¿Qué pasa cuando países como Reino Unido, que quiere legislar para tener una empresa estatal que provea de servicios, y se encuentra con una red de tendido que es de privados y de diferentes privados que no se ponen de acuerdo para entregar el servicio a la población? En países como ellos, que dependen mucho de la energía, en unos inviernos muy crudos, en unos veranos cada vez más calurosos por el cambio climático, ¿qué es lo que sucede ahí por no tener una empresa estratégica estatal que atienda las necesidades del pueblo? Muchas gracias por la pregunta y ni siquiera necesito ir muy lejos. Adelante. Cuando se dio en Texas este fenómeno de una helada terrible y ya no se produjo gas natural, nosotros dependemos del gas natural. Esa es una cosa que tenemos que resolver. Y todo se paró, la producción de electricidad. Los primeros que se salieron fueron los privados. Fueron los primeros que dijeron, no está costeable el costo del... Ya dije que el 60% de la electricidad que producen es con ciclo combinado, que es con gas, y tuvo que ser CFE quien diera la respuesta. Bueno, ¿qué privado movió un dedo para ayudar en la tragedia de Acapulco? ¿Qué privado se metió a restablecer el servicio de electricidad, nos donó 1 kilowatt, hizo algún acto de solidaridad? Ni uno solo. Ni uno solo, ni siquiera necesito ir, que te agradezco, a los ejemplos donde en Nueva York se quedan días sin electricidad o en Texas se han quedado días sin electricidad porque son empresas privadas y lo único que les interesa es el lucro. No hay, y está, pues esa es la lógica del sistema económico vigente, ¿no? Pues así es. No quiero pedirles que sean hermanitas de la caridad, pero lo que le pregunto es a la oposición, ¿por qué respalda eso? ¿Por qué respalda el saqueo de la nación? ¿Por qué respalda el que estén cobrando las tarifas más caras? ¿Por qué respalda en que usen engaños para abastecer a las grandes empresas de electricidad? ¿Por qué respaldan los discursos falaces sobre el supuesto preocupación por el medio ambiente? Aquí estamos en realidad sentando unas bases iniciales que yo ya dije que tenemos que ir más a fondo para recuperar nuestra soberanía energética y por lo tanto servir al pueblo y a la patria con mayor eficacia. De ese es el tamaño de la discusión que estamos realizando. Y por eso, aunque no les guste, como lo dije en el Pleno cuando la reforma constitucional en materia eléctrica, quienes están en contra de estas reformas, es duro decirlo, pero es la verdad, son traidores a la patria. Están en contra de los intereses nacionales. Bueno, pues el pueblo tan lo cree así que nos dio 36 millones de votos. Porque el pueblo se le grabaron estas cosas a fuego. Fue una discusión importantísima que ya se les olvidó que están reproduciendo otra vez los mismos argumentos. Tan ya se les olvidó que están volviendo a las mismas falacias. Tan ya se les olvidó que están volviendo a la misma perversidad. A vituperar a Comisión Federal de Electricidad, a vituperar el servicio público, a vituperar lo que está al servicio del pueblo y a decir que lo único que puede salvarnos es el capital extranjero y su conocimiento tecnológico, que además no nos han transferido absolutamente nada. Nosotros estamos, y termino, pero además, ahora sí que caigo en esta última provocación y termino, presidente, que Acción Nacional se oponga a esto está en su raíz, está en su programa, está en su visión, está en sus principios. Nacieron contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, contra la creación de CFE, contra la creación del Ejido, contra la creación del Politécnico, contra la distribución de tierras, lo que ellos dicen, estatismo, son admiradores de Milei y todo lo que eso representa. Pero que el Partido Revolucionario Institucional, que dijo que va a ser socialdemócrata, vuelva a plegarse a esas posiciones, son lo que yo
pues sí me toca el nervio, la verdad sea dicha. Y ya lo demostré. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado.